alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Fijaos que este párrafo del versículo 12 al 18 nos muestra que la realidad del creyente es ser transformado a la imagen de Cristo. Y esa esperanza es una esperanza que es eterna, es una esperanza que no es temporal. De alguna manera, en los versículos anteriores, capítulo 3, en los versículos anteriores, se está hablando de que el ministerio de Cristo, el ministerio del Evangelio que Pablo estaba realizando con sus discípulos o con sus colaboradores, era un ministerio en el que estaba descansando en la suficiencia de Dios y no en la capacidad humana. Capítulo 2, versículo 15, dice: porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para uno olor de muerte para muerte, para otro olor de vida para vida. Y para estas cosas, esta pregunta es importante. ¿Quién está capacitado? Pablo está diciendo que para el ministerio de predicar el Evangelio y el resultado que eso traiga en los creyentes, la capacidad no proviene del ser humano, sino que Dios que capacita para ese ministerio. Pero dice el versículo 17, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y esto hablamos en Cristo es, hablamos poniendo nuestra confianza, nuestra esperanza en la obra de Cristo. No ponemos nuestra esperanza y confianza en nuestras capacidades, sino en la capacidad y en la obra de Cristo. Por eso algunos le preguntaban: oye Pablo, ¿tú qué derecho tienes a predicar el Evangelio? Y de alguna manera incluso le pedían carta de recomendación. Sabéis que cuando iban de una iglesia a otra, de una ciudad a otra y predicaban el Evangelio, ya había crecido el número de personas que predicaban. No era solamente Pablo y sus colaboradores, sino que había ya otros predicando. Así que era normal que se pidieran cartas de recomendación, cartas que dijeran: oye, este es un maestro que ha sido enviado por una iglesia que reafirma o que apoya el ministerio que está realizando. Y a Pablo le estaban exigiendo a alguien en esa iglesia, le decía que tenía que demostrar que él era un fiel ministro del Evangelio, sus recomendaciones, sus cartas de recomendación. Por eso dice el capítulo 3, versículo 1, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? A continuación, Pablo está diciendo que la manera en la que el ministerio de Pablo se ve como un ministerio fiel es por los resultados que la predicación del Evangelio está dando en los creyentes. Así que a partir de aquí se ve como el Evangelio debe transformar y transforma a los creyentes, mostrando eso como una identificación de un verdadero creyente, la transformación de los creyentes. Así que fijaos como dice el versículo 2, capítulo 3, versículo 2. Vosotros sois nuestra carta, y a esto se refiere a la carta de recomendación. Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que como los corintios recibieron
escucharon el mensaje del Evangelio predicado por Pablo, lo creyeron y el Espíritu Santo obró en las vidas de ellos para transformar sus vidas. Y que en esa transformación fue una transformación que se pudo ver por los que le rodeaban, por eso dice conocida y leída por todos los hombres, es decir, era el testimonio de creyentes genuinos que mostraban la obra del Espíritu Santo en vidas transformadas. Y eso era lo que estaba mostrando que el ministerio de Pablo era un ministerio fiel. Por eso continúa diciendo, versículo 3, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo. Y Pablo lo que está diciendo es que el mérito de la transformación no comienza en Pablo, comienza o viene por medio de Cristo. Sois cartas escritas de Cristo. Sois cartas de Cristo redactadas por nosotros, no escritas con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de corazones humanos. Y observar cómo ahí en ese punto Pablo ha introducido de una manera figurada que la transformación de los creyentes no es la transformación por medio del antiguo pacto. Y ahí está hablando de esas tablas de piedra, ¿verdad? Versículo 3 dice, no sois escritos con tablas de piedra, sino con tablas de corazones humanos. Y aquí viene a contrastar y a mostrar que la obra del antiguo pacto en la transformación del creyente, el antiguo pacto no tiene poder para transformar al pecador, para transformar ninguna vida. El antiguo pacto no tenía poder para cambiar los corazones. El antiguo pacto no era suficiente para traer una transformación real, una esperanza real de transformación al creyente. Y fijaos cómo continúa diciendo, versículo 1, y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza que tienen hacia Dios? Es decir, la esperanza puesta en Dios por medio de Cristo. Versículo 5. Esta es la esperanza. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros. Lo que está diciendo, la esperanza es esta. No es que nosotros confiemos en nuestro propio poder como predicadores para que cualquier efecto de nuestra predicación podamos atribuirla a nosotros, los que hemos predicado. No sé si me estoy explicando. Pablo tiene la confianza delante de Dios por medio de Cristo de que ellos no se sientan orgullosos y soberbios de decir, si alguien escucha mi predicación y es transformado por esa predicación, yo no debo pensar que he sido yo, que es por mérito propio, que es por habilidad propia, sino que, versículo 5, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Por eso viene de la pregunta del capítulo 2, versículo 16. ¿Quién está capacitado para esto? La respuesta está aquí, capítulo 3, versículo 5. Estamos capacitados porque es Dios quien es suficiente para capacitarnos para este ministerio y que produzca transformación en la vida de los que escuchan. Versículo 6. El cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Es decir, está recalcando de nuevo la diferencia entre la obra del pacto antiguo y el pacto nuevo, que es por medio de Cristo. Y dice, Dios nos ha capacitado para ser ministros de un pacto nuevo, no del antiguo. Continúa el versículo 6, no de la letra. ¿Qué significa letra? ¿Cómo? La ley. Se refiere a la ley. Se refiere a la ley escrita en piedra, como antes ha dicho en el versículo 3. Está trayendo a confrontación
la gloria del nuevo pacto frente a la insuficiencia del pacto antiguo. Así que de esta manera, Pablo está aquí diciendo que ha recibido capacidad por el Espíritu Santo para ser ministro de un nuevo pacto. Y no viene por medio de la ley, de la letra, sino de qué? Sino del Espíritu. Y ahora viene a confrontar el elemento que hace, o uno de los elementos que hace que el nuevo pacto sea superior al antiguo pacto. Y no solamente porque, versículo 4, tenemos la esperanza hacia Dios, y se refiere a Dios Padre, por medio de Cristo, y se refiere al Hijo, sino que el nuevo pacto descansa en el poder, versículo 6, del Espíritu. ¿Veis ahí la Trinidad? Cómo la Trinidad está obrando en el poder transformador del Evangelio. Porque, versículo 6, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Qué significa eso? Que si estudias mucho la Biblia, vas a morir. Sino que lo que tenemos que esperar es que el Espíritu nos revele sin leer la Escritura. No, lo que está diciendo es que si pones tu esperanza en ser transformado por el antiguo pacto, por la letra, y esa letra se refiere a la ley de Moisés, la que fue escrita por piedra, si pones tu esperanza en la religión de obras muertas, tu resultado va a ser la muerte. Pero si pones tu esperanza en el Espíritu que da vida, vas a recibir el poder transformador. Esa es la esperanza que tenemos. Que nuestros corazones, hermanos, sean corazones escritos, cartas de Cristo escritas que muestren la evidencia de un poder transformador. De esta manera, versículo 7 continúa diciendo, y si el ministerio de muerte, y ese ministerio de muerte se refiere al que fue grabado, fíjate lo que dice, grabado con letras en piedra, fue con gloria. Lo que está diciendo es que ese ministerio del antiguo pacto, aunque no podía traer salvación, sino que aquel que se apoyara en el cumplimiento de la ley de obras muertas iba a recibir la muerte que merece por su pecado, ya que no puede cumplir ese ministerio. Eso no significa que ese ministerio estuviera exento de la gloria, exento de algo especial, exento del reflejo de la divinidad de Dios. La gloria significa, cuando hablamos de gloria, significa la luz que refleja las perfecciones de Dios. Así que aunque ese ministerio no tenía poder para transformar, ese ministerio tenía el reflejo de las perfecciones de Dios. Y ahora viene aquí a hablar de una gloria singular. Mira versículo 7. Si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía, y esa es una frase muy larga, pero que está dentro de una frase comparativa. Fijaos, versículo 7 comienza diciendo, y si el ministerio, y está llamando la atención a una singularidad del ministerio del antiguo pacto, para contrastarlo con algo que va a venir después en el versículo 8. ¿Pero qué es lo que se contrasta en el versículo 7? ¿Qué se contrasta en el versículo 7? La muerte con la vida. En el versículo 7, aunque se habla de un ministerio de muerte, lo que se está contrastando es la gloria que ese ministerio tenía a pesar de ser un ministerio inútil para transformar. Tenía una gloria peculiar. ¿Qué tipo de gloria tenía? Y por eso esa frase es tan larga. Una gloria de tal manera
fíjate, un tipo de gloria de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de esa gloria reflejada en su rostro que se desvanecía. Y quiero que tomes esto en mente porque es lo que va a concluir después en los versículos, especialmente el versículo 18 que vamos a ver. La gloria que se refleja en el antiguo pacto, que no tenía poder para transformar a las personas, era una gloria insoportable para el ser humano. En su poder transformador, era un poder transformador que se desvanecía, que era pasajero, que no cambiaba a Moisés. ¿Moisés fue cambiado? ¿Sí o no? Moisés fue cambiado en su exterior. El tiempo en que Moisés estuvo expuesto a la gloria de Dios en ese pacto, no produjo en Moisés nada en su corazón, sino solamente mostró que su rostro estaba reflejando la gloria de Dios. Y ese reflejo era tan poderoso que tenía que ponerse un velo para que pudiera las personas ver a Moisés, porque no podían soportarlo. Así que una gloria que se desvanecía, reflejado en la cara externa de Moisés, no es una gloria aún más pequeña que la que se muestra en el nuevo pacto. No puede ser comparada, no está a la misma altura que el ministerio de Cristo. Versículo 8. ¿Cómo no será aún más? Así que eso tienes que subrayar, porque lo que se está comparando es que si la gloria del antiguo pacto era tan grande que no podían mirarla, sino que se tenía que poner un velo, Moisés, ¿cómo no será aún más gloria el ministerio del Espíritu? Lo que está aquí resaltando es que aun cuando Dios mostró su gloria de una manera figurada y externa, y era insoportable era evidente para los que rodeaban a Moisés, y era insoportable para ellos, y era una gloria que se desvanecía, la gloria que el ministerio del Espíritu Santo en el nuevo pacto realiza en los creyentes es un poder transformador que tiene esta característica, que es superior a la gloria que cualquier hombre ha podido ver en un mortal. Es superior a la que se estaba reflejando en el Antiguo Testamento. Y aquí nos dice la razón, versículo 9, porque si el ministerio de condenación tiene gloria, vuelve a recalcar esto, que mucho más gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Este ministerio de justicia se refiere a la justicia perfecta de Cristo, la cual se nos ha atribuido a los creyentes en nuestra redención, en nuestra salvación. Versículo 10, pues en verdad, lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. ¿Qué quiere decir? Que la gloria de Cristo ilumina tan intensamente y tan poderosamente que la gloria de Moisés queda apagada. ¿Me explico? Es como si tú quieres ver la gloria de las estrellas, es decir, el reflejo de las estrellas, pero la luz que te rodea te impide ver ese reflejo de las estrellas. Así que lo que está diciendo es que la gloria que sobrepasa es la gloria del ministerio de Cristo, es decir, todo empieza en Cristo, en nuestra transformación. No empieza en un ministerio de justicia humana, de obras muertas, de una ley que nos muestra que no podemos, que no somos justos y no podemos alcanzar la justicia de Dios. Así que el versículo 11 nos dice, porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más con gloria lo que permanece.
Así que, ¿qué se resalta aquí? Se resalta una gloria suprema en el ministerio de Cristo y además una gloria permanente en el ministerio de Cristo. Una gloria suprema, una gloria que sobrepasa toda gloria y que es permanente. Versículo 12. Así que teniendo por tanto tal esperanza, la pregunta es, ¿qué esperanza? ¿Esperanza de la vida eterna? ¿Esperanza de que Cristo vendrá? Bueno, la esperanza lo acabamos de leer antes. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es que toda suficiencia está en Cristo. Esta es la esperanza, la confianza. Versículos 4 y 5, de que somos suficientes por la obra de Cristo por medio del Espíritu y no por las obras de la carne, por medio de la ley. Así que tenemos esta tal esperanza de la gloria que no desvanece. Hablamos con mucha franqueza, versículo 13, y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Así que lo que está trayendo aquí es que este ministerio por el Evangelio, que transforma nuestras vidas y demuestra que somos cartas escritas por Dios, este ministerio no es un ministerio de ocultación. Pablo no está diciendo, estamos trabajando ocultados como Moisés, tapando algún elemento de nuestro ministerio, sino que continúa versículo 14, el entendimiento de ellos se endureció porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. La pregunta es esta, ¿qué velo es al que se está refiriendo aquí Pablo? Hermano, ¿qué velo hay en el corazón al que se está aquí? ¿No? ¿Perdón? La incredulidad que tienes. Como... El velo de incredulidad. El velo de incredulidad que te impide ver la gloria de Moisés. Así que Pablo está ahora trasladando que si el velo Moisés se lo puso y impedía que los judíos pudieran ver la gloria de Dios en el rostro de Moisés, ese velo ahora no lo tiene Moisés, lo tienen cada uno de los judíos. ¿Me explico? Y Pablo está trayendo a que es el hombre incapaz de quitar el velo que cada uno de nosotros tiene para poder ver la gloria de Cristo. ¿Quién es el único que puede quitar el velo? Dice ahí, versículo 14, pues solo en Cristo, o ese en Cristo significa por medio de Cristo es quitado. Y dice Pablo, versículo 15, hablando sobre los judíos, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿Qué significa? Que crea. Significa que mientras el velo esté puesto, uno puede estar escuchando el mensaje que no va a producir nada. Ahora, cuando uno, dice el versículo 16, pero cuando alguno se vuelve al Señor, lo que Pablo está diciendo es, eso significa que el velo se le ha quitado. ¿Me explico? Eso significa que el velo se le ha quitado. Cuando el velo que es por medio de Cristo es quitado, la incredulidad se convierte en credulidad. El que era inconverso es ahora creyente. Y versículo 17. Ahora bien, y esto es una aclaración, ¿verdad? Ahora bien, vamos a aclarar algo. El Señor es el Espíritu. ¿Qué está diciendo? Yo escucho el pajarito de la casa de alguien.
¿Qué significa que el Señor es el Espíritu? Significa que el Señor y el Espíritu es el mismo Dios, es un Dios. Son iguales. Es Dios mismo. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, fijaos, es decir, que aún siendo diferente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en esencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu son iguales en esencia. No es uno mayor que el otro, sino que lo que el Hijo hace, lo hace el Espíritu Santo y lo hace el Padre por medio del mismo poder soberano. Así que lo que está diciendo es que cuando el velo es quitado, ha sido el Espíritu Santo quien ha quitado el velo. Aquel que dice que es quitado por medio de Cristo el Señor, es quitado por medio de la obra del Espíritu de ese Señor, el Espíritu Santo, en el cual hay libertad. Pero, hay un pero, versículo 18. Pero nosotros todos, ¿y a quién se refiere nosotros todos? Los creyentes, ¿no? A los creyentes judíos y gentiles. Ujú. Porque fijaos que ahí está hablando, versículo 15, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo es puesto sobre sus corazones. ¿A quién se refiere? Se refiere a los judíos, o se refiere a aquellos hijos de Israel. Ahora, esa misma realidad ocurre en todos los gentiles, está diciendo, cuidado, no es que los israelitas tienen un velo que los gentiles no tienen, sino que todos nosotros, tanto judíos como gentiles, que hemos venido a Cristo, porque el Espíritu Santo nos ha quitado el velo, mira cómo venimos. ¿Venimos con qué? Cara descubierta. Con el rostro, versículo 18, con el rostro descubierto. Y esto es lo que hermano nos enseña, es que lo que está enseñando aquí Pablo es que el poder transformador, el poder que se muestra en la vida de un creyente genuinamente salvado, aquel que ha nacido de nuevo, ha recibido la obra del Espíritu Santo quitándosele, habiendo quitado el velo de esa persona. Y no solamente eso significa que ha recibido vida espiritual y ahora puede ver la gloria de Cristo, no solamente significa que puede ver la gloria de Cristo, sino que él mismo puede reflejar a otros la gloria de Cristo. Mira lo que dice, pero nosotros todos, y esto incluye a cada creyente genuino debe mostrar la transformación de su vida porque ha recibido el Espíritu Santo lo siguiente, tiene el rostro descubierto, y esto significa, ha sido quitado el velo de incredulidad que tenía por su pecado. Y contemplando como en un espejo la gloria de Dios, la gloria del Señor, quiere decir que está ahora contemplando la gloria de Dios como en un espejo. Ahora, yo te pregunto, ¿esto qué significa? Bueno, significa que cuando tú te pones delante de un espejo, ¿qué es lo que ves? A ti mismo. A ti mismo. ¿Sí o no? Sí. Sí. Así que lo que Pablo está diciendo, que todos nosotros, cuando Dios obra en nuestra vida para salvarnos y quitarnos el velo y darnos capacidad espiritual para creer y el poder transformador de la gloria por medio del Espíritu, cuando vemos la gloria de Cristo, ¿la vemos dónde? En nosotros. Fijaos lo que está diciendo Pablo. Nosotros estamos viendo como en un espejo la gloria de Cristo, de manera que tú puedes ver en el reflejo en un espejo de tu vida cómo Dios está transformando tu corazón, cómo Dios está transformándote de gloria en gloria. Y este es el punto.
Esta es la frase principal. Estamos siendo transformados en la misma imagen. ¿En la misma imagen de qué? Estamos siendo transformados en la misma imagen de Cristo, la cual estamos viendo como en un espejo que Él está transformando nuestras vidas. Yo sé que puede ser un poco lioso, pero quiero explicarlo porque lo que Pablo aquí está diciendo es que, hermano, no miremos a los demás, mirémonos. Lo que Pablo aquí está diciendo, hermano, no quieras pedirme carta de recomendación a mí. No quieras pedirme que yo te demuestre que soy un verdadero creyente. Mírate tú. ¿Me explico? Lo que Pablo está diciendo es que cada creyente, al mirarse en un espejo, esto es, examinar su vida, al mirar su vida, debe estar viendo que está siendo transformado a la imagen de Cristo. Y esta es una transformación progresiva. Por eso dice, estamos siendo transformados en la misma imagen, es decir, el modelo de la imagen final, ese es el modelo de Cristo. Ese es nuestro modelo al que estamos siendo transformados. Pero es un proceso que es progresivo, porque va de gloria en gloria. ¿Qué significa? Progresivamente, cada vez más gloria. ¿Me explico? Cada vez más gloria. Y esto es un reflejo que muestra que es el Señor y lo está realizando por medio de su mismo Espíritu. Ahora, ¿qué significa esto, hermano? En primer lugar, significa que todo poder transformador empieza en Cristo. Todo poder transformador en la vida del creyente tiene lugar por la obra soberana de Cristo, por el Espíritu Santo, por el Padre, que está obrando para quitar de nosotros el velo, transformarnos a la imagen de Cristo, y esto por la obra que Dios ha planificado y que no va a ser transitoria, sino que va a permanecer. Esto es lo primero que dice, hermano, que solo Cristo y solo en Cristo comienza nuestra transformación. No en ninguna otra circunstancia que rodee nuestra vida. Solamente un encuentro personal con Cristo. Una obra sobrenatural que ocurre en el corazón por medio del Espíritu Santo que transforma y nos da la capacidad para creer. Así que estos efectos comienzan en Cristo. Pero también significa que todo acaba en Cristo. Que nosotros hemos sido... a nosotros se nos ha quitado el velo. Pero eso no puede ser solamente un hecho puntual de nuestra vida, en nuestra conversión. Un día el Señor me quitó el velo. Sino que debe terminar en un proceso de transformación que acaba en que somos transformados a la imagen de Cristo. Y esto concuerda con el propósito para el que Cristo nos escogió. ¿Para qué nos escogió Cristo? Según Romanos 8:28. Versículo 29 dice que, bueno, 28 hemos sido llamados conforme a su propósito, porque los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que hemos sido salvados, escogidos, para que seamos transformados a la imagen de Cristo. Así que esto es un proceso que empieza en Cristo y que acaba en Cristo, que continúa todos los días de nuestra vida, que es progresivo de gloria en gloria, pero que también se manifiesta en un testimonio visible a los demás que nos rodean. No puedes decir yo soy de Cristo, yo he sido transformado por Cristo, pero tus pecados, en aquellos que, esos pecados que te controlan, son los mismos que te controlaban hace 10 y 20 años. No sé si me explico. Tú debes de examinar tu vida, no la vida de los demás. Y debes ver cómo es que Dios te ha transformado en este tiempo.
Deberías ver y mirar hacia atrás y observar cuáles son las cosas que Dios ha ido quitando de tu vida. Probablemente, si miras hacia atrás y ves que pocas cosas el Señor ha cambiado, sería buen momento de preguntarse si en realidad Dios ha empezado su obra en mi vida o estoy confiando en la obra de la ley, del cumplimiento de una religión. Ahora, si estás mirando hacia atrás y no ves nada que el Señor haya cambiado de manera sustancial en tu corazón, es el momento de arrepentirte, de reconocer que estabas queriendo cambiar tu vida por medio de tu fuerza, de tu cambio de rutina, de costumbre, de una manera aparente, externa, como Moisés, que la gente viera ciertas cosas, pero tu corazón no ha cambiado. Arrepiéntete. Arrepiéntete delante del Señor. Confiesa tu pecado, confiesa tu necesidad de ser transformado, de ser reconciliado. Ahora, si miras hacia atrás y crees que hay cosas que han cambiado, pero pocas, debes reconocer que tu proceso de transformación está siendo estorbado por tu propia responsabilidad también, por tu propio pecado. No estás contemplando como por un espejo la gloria en la que estás siendo transformado, sino que estás poniendo tu mirada en otras cosas, en las cosas de este mundo, en los deseos de los ojos, en los deseos de la carne. Así que no estás siendo transformado, sino que estás impidiendo la transformación. O puedes mirar hacia atrás y ver cómo el Señor ha cambiado muchas cosas, o cosas importantes que solo Él podía cambiar. Pecados que controlaron tu vida, pero que ahora, por su gracia, Él te liberó de esa atadura, de esas tentaciones, de esos pecados que pudieran ser públicos o pudieran ser privados. Lo que esto significa es que el proceso de transformación no ha terminado. Debe continuar en nuestras vidas. Debemos ser olor fragante. Esto es lo que estaba diciendo Pablo en el capítulo 2, versículo 14. Que damos gracias a Dios en Cristo, que siempre nos lleva de triunfo y porque por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento, y es un conocimiento, una fragancia de aroma para los que son de Cristo, y es una fragancia de muerte, de olor de muerte para los que no están en Cristo. Debe estar expresando tu vida el poder transformador que permanentemente Cristo está realizando progresivamente en tu vida. Es una oportunidad de examinar nuestro corazón. De examinar nuestro corazón y pedirle al Señor que en la obra de su Espíritu Santo, el cual está en ti, si es que has nacido de nuevo, el Espíritu Santo obre con libertad, obrando en tu transformación, el cual quitó ese velo que te impedía ver a Cristo como Salvador y Señor, pero que además estás contemplándote cómo Dios está transformando tu vida. Juan, en su primera carta, le decía a algunos creyentes que decían ser creyentes, pero no lo eran. Decía, si alguno dice que no tiene pecado, ¿qué? Hace mentiroso a Dios. Hace a Dios mentiroso. Lo que significa que la verdad de Dios no está en él. Es decir, el creyente, una característica del creyente es que reconoce su pecado en su vida. No dice, no, yo no tengo pecado. No, yo soy perfecto, yo ya no necesito orar por mi pecado. Yo no hay nada que necesite ser transformado. Ahora, si tú me preguntas por los demás, te puedo decir lo que necesita fulanito, menganito y el otro. No sé si me explico. Un creyente examina su vida, examina
su pecado, reconoce delante del Señor aquello que debe ser transformado, igual que te mira en un espejo y dice, esta parte se parece a la de Cristo, pero esta todavía no. Aquí veo la gloria de Cristo, pero aquí no la veo. Y en ese proceso de examen está siendo transformado por medio del poder que el Espíritu Santo obra en los creyentes. Y todo esto para traer la gloria al único que la merece, al Dios Padre que ha planificado un plan perfecto para que seamos transformados a la imagen de Cristo. A ese Cristo que es el que instituyó este nuevo pacto de justicia en sus obras perfectas, no en las nuestras. Y al poder del Espíritu Santo, el poder transformador, que obra en nuestros corazones para mostrarnos por su palabra cuáles son los pecados que deben ser quitados y seamos santificados progresivamente. Y esta es la esperanza que tenemos, que si Dios ha quitado el velo, Dios va a llevarnos hasta el final en nuestra transformación. Filipenses capítulo 3, y con esto terminamos. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Mira lo que dice Pablo. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo, yo no lo he alcanzado ya. Y lo que se refiere es a la perfección en Cristo, a ser transformado a la gloria de Cristo. No lo he alcanzado ya, pero sigo adelante con el propósito, con el fin de alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado en Cristo, que es ser transformado a su imagen. Pero mira lo que dice el versículo 3. Hermano, yo mismo no considero no considero haberlo ya alcanzado. Y de nuevo es la perfección en Cristo. No considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, lo que está diciendo es que voy a dejar todo lo que el mundo me ofrecía y todo lo que en mi vida estaba siendo mi motivo de vida. Ahora voy a extender mi esperanza en lo que está delante. Versículo 14. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esto es que pongo mi mirada en que cuando reciba el premio supremo del llamamiento de Dios, y este es el llamamiento para su gloria, probablemente aquí Pablo se está refiriendo a la muerte o a la glorificación. Mira lo que dice el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos. Un momento. Pablo, si tú me acabas de decir, versículo 13, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, esa perfección. Pero versículo 15, así que todos los que somos perfectos. Lo que está diciendo es que la santificación progresiva debe verse a la luz de la santificación final, la que ya tenemos en Cristo, con la que el Padre ya nos ve por medio de Cristo. Ya somos perfectos en Cristo. Ya Dios nos ha visto de una manera terminada, acabada. Tengamos esta misma actitud. ¿Cuál actitud? La de proseguir hacia la meta, poniendo nuestra mirada en Cristo y en recibir ese galardón, el ser transformado a su imagen. Deja de mirar a los lados.
hermano, deja de mirar atrás. Pon tu mirada en el espejo. Pon tu mirada en Cristo, ante la cual es la imagen a la cual está siendo transformado. Pon tu mirada en el llamamiento de que Dios va a cumplir ese proceso de transformación en tu vida. Y reconoce, hermano, que necesitamos diariamente, continuamente ser transformados para que podamos glorificar al Padre por medio de nuestra transformación a la imagen de Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias porque todo empieza por ti y todo es para ti. Señor, te damos gracias porque vivimos un día tras otro y no tenemos tiempo ni para mirarnos al espejo. O dedicamos tiempo para mirar nuestra apariencia externa. Pero Señor, te pedimos delante de ti, Señor, que tú nos ayudes a que todos y cada uno, Señor, mirando como en un espejo tu gloria, seamos transformados a tu imagen, Padre. Que tú nos muestres, nos examines, nos muestres por tu palabra, nos revele, Señor, la necesidad que tenemos de ti, lo pequeño que somos delante de ti, lo pequeño que somos incluso junto a nuestros propios hermanos. Señor, cada uno necesitamos ser transformados y que cada uno de nosotros, Señor, pongamos nuestro esfuerzo no en la transformación de los demás, sino en nuestra propia transformación. Señor, que tú convenza a nuestro corazón por la obra de tu Espíritu de los pecados que hay en nuestras vidas y están siendo controlados. De cómo nosotros no te estamos dando gloria en distintos aspectos de nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la responsabilidad de el uso y la administración de el dinero que tú nos das. Señor, de aquello que entra por nuestros ojos, Señor, y que son pecaminosos, aquello que sale de nuestra boca, Señor, y que es pecaminoso. Señor, aquello que está en nuestro corazón y reconozcamos que necesitamos ser transformados. Nos arrepentimos de nuestro pecado. Señor, y muéstranos aquellos pecados que son ocultos, para que por tu gracia y por la justicia de Cristo nosotros podamos glorificarte en esta transformación que el Espíritu hace en nuestro corazón. Señor, todo esto lo oramos por medio de el Espíritu Santo y lo hacemos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.